Bueno, muy buenos días, queridos hermanos. Hoy primer domingo, como se ha pasado el mes, ha comenzado a volar el mes de enero. Vamos a estudiar un tema muy interesante, muy bonito. He titulado A punto de perecer, o sea, a punto de caer, quiere decir, ¿no? Está en Marcos 4, 35, 41. Voy a leer y luego vamos a hablar sobre este tema. Dice lo siguiente. Dice Jesús: calma la tempestad. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba ahí en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Como podemos ver aquí, es un punto muy importante. Cristo está en la barca, ¿no ven? Eso no significa que la navegación sea siempre tranquila. Puede haber muchos tipos de problemas, contratiempos, inconvenientes. Es como si nosotros estuviéramos en el mar o estaríamos caminando, navegando en el mar, y siempre va a haber oleaje, siempre va a haber algo que se va a ir moviendo y nosotros vamos a estar en ese ritmo. No está tranquilo el mar. Hay momentos que está un poco suave, pero siempre en movimiento, y a veces muy tormentoso, terriblemente con grandes olas. Y esto les digo porque los contratiempos siempre ocurren. La anterior semana, por ejemplo, yo estaba en Cochabamba y uno dice: va a Cochabamba, qué feliz, me dice, ¿no? Qué chocho de la vida, va a ir a descansar un rato. Pero no es así. Llego a Cochabamba, está mi mamá, tengo que llevarle al médico, le hago ver al médico, después poner sus inyecciones, incluso hasta cocinárselo. Así es. Voy, se lo cocino, se lo hago en una comidita, comemos felices. O sea, es una compañía que hago a mi mamá. Pero estoy hasta tarde todo el día. Y estamos ahí, luego le llevo otra vez a que le saquen, le pongan inyección o alguna cosa, pero todo el tiempo se va en ese pequeño interir que he estado yo. Esos son los movimientos del mar que siempre tenemos. Son pequeños, que hay varios pequeños movimientos en que a veces dicen: uy, qué cansado, me he cansado, quiero ir a dormir, vamos a dormir, pero alguien siempre te llama, otra vez comienza a hacer la actividad y comienza siempre a caminar de esa manera. Pero yo te digo una cosa, aquí por ejemplo, como estaba acá, en esta situación que dice acá, aquel día cuando llegó la noche les dijo: pasemos al otro lado. Cuando estamos con Cristo, las cosas son diferentes. Yo recuerdo una temporada, también Cristo nos cuida mucho. Me acuerdo una temporada que fuimos con mi hermano Gonzalo, yo, la familia, las chicas que están acá, ya jovencitas, ¿no? A veces niñas, en Brasilia que yo tenía, era un medio amarillito, y nos vamos a Cochabamba. Teníamos que ir al día siguiente, o sea, teníamos que ir de día, y mi hermano dice: iremos más, hermano, ¿qué vamos a hacer? Aquí toda la noche vamos a dormir, mañana temprano saldremos de una vez. Bueno, salimos de noche. La cuestión que empieza a nevar, una nevada poderosa, pero la nevada. Hemos andado hasta cierto lugar y nos hemos quedado en un lugar de la cumbre. Me acuerdo ya pasando por, por Confital. Nos quedamos ahí toditos. Más bien quedamos hartos, que nos hemos calentado porque el carro no daba ya. La nieve era alta. Hemos esperado hasta el día siguiente. O sea, son cosas que nos va ocurriendo, pero que el Señor nos va cuidando. El Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. Con el tiempo nos puede poner pruebas difíciles, pero también nos puede cuidar.
para el propósito que Él tiene para nosotros. Recuerdo esa vez terminó la nieve y todos ya felices jugando, los niños, mi hija igual jugando ahí con la nevada, nos tirábamos así un ratito con nieve, pequeñas, no sé si se acuerdan ellos, pero era muy bonito y era blanco, ¿no? Todo blanco, la nieve estaba terrible, que al punto que no podíamos avanzar. Ese es el movimiento que más o menos Cristo habla, que no siempre hay una tranquilidad única. Puede haber movimientos suaves, movimientos más fuertes y tremendas pruebas que podemos tener. Pero con Cristo las cosas se hacen más llevaderas, porque con Él vamos a ir a la victoria. Así es. Entonces, aquí dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. ¿Cómo es pasar al otro lado? Es como decía nosotros, no éramos cristianos, pero ahora somos cristianos, estamos pasando al otro lado. Nuestra vida es totalmente diferente a lo que era antes. Antes era muy, muy diferente. Por eso dice, pasemos al otro lado. Cada día estamos pasando al otro lado, pero ahora con Cristo a nuestro lado, muy diferente. Y luego dice, en el versículo 36, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. O sea, había primero tranquilidad, porque había varias barcas, dice en ese lugar. Pero luego, de repente, una gran tempestad. Se llama más o menos a esto un viento huracanado, más o menos en griego se dice, un viento fuerte, como un huracán que lo movía la barca de una manera que estaban totalmente asustados. Y no solamente era que estaban asustados, sino que dice que de tal manera que ya se anegaba la barca. ¿Qué estaba pasando? Estaba entrando el agua dentro de la barca. Y eso era terrible, ese era el miedo, eso era lo más terrible que podía ocurrir, porque se iba a hundir. Y al hundirse, esto hubiera sido totalmente desesperante. Y así son las pruebas y dificultades que surgen en cada creyente. Hay dos tipos de fuentes. Uno que vemos, por ejemplo, las circunstancias externas, ¿no? O sea, lo que está fuera de nosotros, fuera de la barca. Había tempestad, pero todavía al comienzo no se estaba negando. Entonces podíamos estar tranquilos más o menos ahí adentro, cuidando de que no se llene la barca de agua. Esas son nuestras dificultades externas que tenemos a veces con personas diferentes, digamos, en el trabajo, con alguna persona que te tiene rabia, digamos, o que te tiene bronca, como decimos vulgarmente, alguien que hasta que te tiene envidia. Son personas que a veces luchamos diariamente, a diario, en diferentes aspectos. Entonces, esas alteraciones, esas circunstancias externas hacen que no nos van a hacer un gran daño porque nos vamos a defender, nosotros estamos con Cristo y con Cristo hay victoria, pero puede haber más terribles, por ejemplo, puede haber robos, ¿no? Asaltos, esas son las circunstancias externas, pero con Cristo estamos cuidados. Yo les digo a algunas hermanas, por ejemplo, podía haber sido peor, ¿no? Alguna que se ha dedicado a otro tipo, a una mala actividad, podía haber sido peor. Dios te ha traído aquí y aquí estás, todavía tienes vida. Puedes estudiar la palabra, puedes conocer más al Señor y luego tener una vida diferente, porque el Señor te va a cambiar tu corazón. Esa es la gran diferencia de esos problemas externos. Y hay uno interno cuando se va anegando, como dice aquí, la barca. Y ese es nuestro problema de nosotros cuando comenzamos a dudar y tenemos temor de lo que va a acontecer. Allá está interno, dentro de nosotros. Ya no podemos hacer nada de ninguna manera. Hay algo que tenemos ya temor. Pero eso va a pasar, va a ir pasando, ¿no? Va a ir pasando porque nuestra confianza en Dios va a hacer que esas cosas puedan pasar. Pero ese temor existe y a veces se vuelve en una aflicción muy terrible. No podemos dormir. No estamos solamente pensando en ese problema, en esa actividad, en ese inconveniente que tenemos.
No quiere salir de nuestro corazón. Y se vuelve más difícil cada día. Ese temor es donde nosotros tenemos que comprender que ahora Cristo está contigo y en Cristo hay esperanza. Por eso nos dice aquí en Hechos 9:19, porque yo les mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Padecemos, muchas personas nos han tenido rabia cuando nos hemos vuelto cristianos. Sin embargo, en misiones es más grave todavía, cuando van al exterior o van a otros lugares a tratar de imponer la palabra, no de imponer, sino de enseñar la palabra de Dios para que la gente conozca, pero hay que los matan, los odian, ¿no? Terriblemente. En Nicaragua nomás estaba escuchando una noticia que los habían tomado presos, que eran los cristianos. Y dice en Mateo 11:30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Por esa razón, nosotros tenemos que confiar en nuestro Señor Jesús. Lo mejor que podemos hacer es confiar en Él. Nuestra mejor forma, confiar en Jesús. Esa duda, ese temor, tiene que salir de nuestro corazón. ¿Para qué? Para que haya victoria. Tú sacas eso de tu corazón y va a haber victoria en tu vida. Y dice el versículo 38, y él estaba en popa, durmiendo sobre un cabezal. Le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Jesús estaba callado, pero Cristo mora en nosotros. Cuando estaba de viaje en otra nación, me acuerdo que había una prédica que escuché, muy interesante, que decía, el pestañazo de Jesús. Yo dije, el pestañazo de Jesús, ¿cómo es esto? Decía, ¿no? Y era una hermana que estaba hablando y dice, me parece que me han ocurrido estas situaciones porque Jesús ha dado un pestañazo y no se ha fijado, no me ha visto, dice. Pero eso no existe. Él nos está viendo todos los momentos, en todo momento. Dice que Jesús no duerme, ¿no? Solamente que con Él son más fácil. Como hemos dicho acá, mi yugo es ligera. Mi carga es más fácil de llevar. Siempre vamos a tener pruebas. Cristo no dice, no van a tener pruebas conmigo. No, vamos a tener pruebas, pero vamos a tener la victoria en esas pruebas. En Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Él en ningún momento nos va a desamparar, ni tampoco nos va a dejar. A ratos pensamos, como esta hermana decía, ya hay un pestañazo que el Señor me ha dejado. No, Él jamás, en ningún momento nos va a dejar. Pareciera, a veces te sientes solo. ¿Qué ha pasado? Que esta dificultad que tienes de duda y el temor hace que tú te sientas solo. No tienes que dudar de nuestro Señor. Habíamos alabado, Él es fiel, Él está con nosotros todos los días. No, aquí dice, no te desampararé ni te dejaré, dicen Hebreos. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré todo lo que me pueda hacer el hombre. ¿Qué nos quiere decir? Estamos en las manos de Dios y Él es nuestra defensa. Es lo mejor que estemos con Él, porque sin Él no somos nada. Con Él somos fuertes y no vamos a caer fácilmente. No te sientas desamparados con el Señor, jamás, como el pestañazo que hablaba esa hermana. No, jamás. Dios está contigo, pese a la prueba, pese al problema, Él está contigo. Y está en la lucha, en el mismo caminar, en la misma lucha. Pareciera que no. Pese a las pequeñas pruebas, como les digo, siempre hay, pero Él está ahí. El versículo 39 nos dice, y levantándose, se prendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Así es, esa terrible angustia que tienes, ves la manifestación de Cristo y puedes estar tranquilo. Solamente Él nos puede dar paz, solamente Cristo. Había escrito aquí en Hebreos también 12:11 que dice, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable. Es verdad,
ninguna disciplina nos parece agradable. No quisiéramos tener disciplinas directamente. No quisiéramos tener disciplinas. Pero nos parece agradable, dice, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. ¿Qué nos está diciendo el Señor? No nos gusta recibir ninguna disciplina, porque no es agradable para nosotros, como dice aquí. Es penosa, podemos sufrir, podemos estar mal, tener una mala situación, ¿no? Pero después dice, produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. ¿Quiénes son entrenados por ella? Nosotros como cristianos, porque confiamos en Él. Confiamos en Él. Estamos seguros que Cristo está con nosotros y Él va a estar en todo momento con nosotros. Hay una plena confianza en Dios. ¿Se dan cuenta de lo que les quiero decir? Es una plena confianza. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Por eso de aquí, ha sido entrenados por ella. Yo recuerdo cuando todavía recién estaba comenzando a conocer al Señor y no tenía esa confianza todavía. Decía, ¿será posible solucionar este problema? ¿Se arreglará? Siempre hay esa duda en tu corazón. Tú vas pensando de miles de formas. O si no dices, va a ser posible, y listo, y falla la cosa. Todo está en las manos de Dios. Por eso Él nomás nos puede dar paz. En cambio, ahora ya digo, no, ahora tengo tranquilidad, hay esta prueba, hay este problema, pero ¿qué pasa? Que el Señor deja que pueda dormir tranquilo. Ya no las agarro a mis penas terriblemente, ya no. Yo sé que va a haber alguna solución o va a ser otra cosa que yo no estoy planeando, pero que el Señor ya lo tiene planeado. ¿Para qué? Para mejorar. Todos los días vas mejorando. Todos los días es un caminar. Todos los días. Por eso nos dice aquí, ¿no? Y aquí dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? ¿Qué pasaba con ellos? Había una fe, pero media defectuosa, no era completa. Estaban todavía dudando. Ese es el temor, eso es lo que se estaba negando en ellos. Y es lo que ocurre muchas veces en nosotros. Queremos confiar, decimos, no, es verdad, así va a ser, o si no, el Señor está conmigo y que venga lo que tenga que venir y yo sé que es para bien. Pero nosotros a veces no estamos conformes con lo que queremos o con lo que tenemos. Él sabe tus necesidades y Él te va a prosperar. Él sabe que necesitas tu casa, que necesitas tener una movilidad. Él sabe, ahora la situación no es como antes. Necesitamos alimentarnos bien, vestirnos, ir al colegio. Necesitan nuestros hijos. Pero Él conoce tu necesidad. Y si tú estás trabajando, Él te va a bendecir. Diariamente va a ser tu bendición. Es lo que hace el Señor. Por eso les dice aquí, ¿por qué estáis amedrentados? ¿De qué tienen miedo? ¿No tienen fe? Han estado con Él tanto tiempo, pero asimismo ellos tenían miedo. Ellos tenían temor. ¿Temor a qué? A poder fracasar o a poder, en este caso, morir, porque se estaba negando totalmente el barco. Y eso era algo terrible, ¿no? Por eso es que yo les digo, Cristo siempre está en una barca que está en nuestro corazón. Siempre va a estar en nuestro corazón. A Él lo tenemos todos los días. En Colosenses 1:27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. O sea, lo que hemos planeado no está perdido. Él puede cambiar tal vez la situación porque no está bien planeado por nosotros, pero el Señor va a hacerlo mejor cada día por nosotros.
Eso es lo que nos dice la palabra. Él dice así, ¿no? Por eso nos dice de esa manera. Luego dice, nadie confía, aquí nadie que confía en Él perecerá. Entonces, ¿por qué tenemos miedo? En primera de Juan dice 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y les habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién está en el mundo? El hombre, Satanás. ¿Pero quién es mayor? Cristo. Él lo va a vencer. De alguna manera Él va a vencer porque Él está en nosotros. Muchos me decían alguna vez, pero ¿cómo es que el Espíritu Santo está en nosotros? Está en ti porque tú crees en Cristo y Él está en ti. Él te redarguye, Él te habla, Él te dice lo que necesitas, lo que deseas saber. Él te va a ayudar y te va a guiar. A veces nosotros estamos pensando de una manera diferente, pero de repente se nos viene algo en la mente y decir, creo que estoy haciendo mal. O vemos la situación de diferente forma, para cualquier aspecto, cualquier trabajo que tengamos. ¿Crees que está de una manera bien? Analízalo, piensa, ora, pide al Señor sabiduría y las cosas van a salir bien, de acuerdo a la voluntad de Dios. El Señor nunca va a querer tu mal. El Señor siempre va a querer que estés bien. El único que quiere nuestro mal es Satanás. Por eso dice acá, Él es el que va a vencer. Porque mayor es que esté en vosotros que el que esté en el mundo. ¿Quién está en nosotros? Cristo. Ese es mayor. Que cualquier actividad, que cualquier cosa que exista, Él es mayor. Por eso es que nosotros como cristianos no podemos dudar. ¿Cuántas veces te has salvado de algunas situaciones terribles? ¿Cuántas veces hemos estado tan preocupados que de repente podía ser fatal, pero el Señor estaba ahí? Estaba ahí. Yo si les contara, les diría muchas cosas que me ha pasado. Muchas veces, alguna vez iba por algunos lugares a buscar a alguna persona y me han querido asaltar, hasta me han querido acuchillar, como dicen, ¿no? Ha sido terrible, pero Dios estaba ahí. No ha pasado. Algo ha hecho que ha frenado esa situación y me ha dado libertad. El Señor nos cuida de diferentes maneras, de diferentes maneras. Pues les digo a las hermanas o a los hermanos que están ahí, podría haber sido peor, hermano. Aquí vas a estar un tiempo, pero de ahí te vas a ir. Pero andate diferente, cambiado, con un corazón dispuesto a conocer al Señor. Un corazón que te cambie, que camines diferente, que ya no estés en las mismas actividades, que tu mente sea diferente, que tu familia sea diferente, que trates bien a tu esposa, a tus hijos. Otra forma de ser. Y comienzan a pensar y dicen, sí, tiene que ser así. Porque el Señor cambia tu corazón. Desde que conoces a Dios, Él cambia tu corazón día a día. Ese temor y esa duda que tienes tiene que salir porque Él está cambiando tu corazón. Hasta nuestra actividad, nuestra forma de ser, somos diferentes, somos como un testimonio al mundo como cristianos. ¿De mí qué dirá la gente? Este hombre que venía pateando la puerta, se farreaba, venía. ¿Qué dirá ahora que ya no me ve así? ¿No ve? O sea, somos testimonio para Cristo. Y eso es lo que nos hace diferentes al mundo. Claro, como habíamos visto la otra vez, el demonio está como león rugiente, ¿no? Queriéndonos devorar. Pero es más poderoso Cristo que cualquier cosa. Él está en nosotros. Él está en nosotros, en nuestro corazón. Él va a cambiar nuestro corazón. También está en la iglesia, aquí en nosotros. Como dice aquí, Dios está en medio de ella y no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Salmo 46:5. Dios está en medio. Cuando habla de las iglesias en Apocalipsis 2, dice esto: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso.
el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Se refiere a la iglesia. O sea, Él está aquí, está con nosotros, con cada uno de nosotros. En Deuteronomio 23:14 dice, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento, de tu familia, de tu hogar. Él está ahí para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo para que Él no vea en ti cosa inmunda. ¿Qué nos está diciendo? Que ese cambio en nuestro corazón va andando en un camino de santificación. Somos salvos por Cristo, por lo que ha hecho en la cruz del Calvario. Sin embargo, tenemos un camino que seguir. Y ese camino es de santificación que poco a poco estamos logrando. Tenemos que llegar, dice, a la altura de Cristo. Seguramente vamos a estar ahí cuando estemos en su presencia. Pero mientras tanto, es un trabajo continuo, diario. Es un trabajo diario. Agradeciendo a Dios por lo que ha hecho por nosotros. En Hebreos 10:24 habla respecto a la congregación. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Por eso cuando estamos aquí es porque nos amamos, amamos a Cristo y estamos en lo mejor. Dice el versículo 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. O sea, cuán importante es congregarse. Porque cada que nos congregamos estamos aprendiendo algo más de Dios, algo más de Cristo, estamos diciendo algo. Eso es lo importante, que día a día vamos aprendiendo más. Y otra cosa importante también, que Cristo está aquí en las Escrituras. Es tan importante que leamos la palabra, porque su palabra está establecida como en el cielo también está ahí, nunca va a cambiar, nunca se va a quebrar la palabra de Dios. Aquí leemos en Juan 5:39, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos, es muy importante escudriñar la palabra. Con una palabra, el Señor ha hecho callar la tempestad, el viento ese momento. Con una sola palabra. Con la palabra ha creado el universo. Con la palabra. Cuando tú miras el cielo te das cuenta cómo es tan semejante universo, que está tan perfecto. Por ejemplo, la Tierra, nuestro sistema solar nomás, si vamos ahí, vemos tan perfecto. Hay tantos soles, pero nuestro sol está tranquilo. Está alrededor. Tenemos calor, sale todos los días, no hay ningún inconveniente. O sea, Él está allí. Por eso nos dice esto, ¿no? Ellos son los que dan testimonio de mí. La palabra. Alguna vez, cuando yo no conocía muy bien la palabra y estaba aprendiendo algunas cosas, me decían algo y yo trataba de entender, pero no les entendía muchas cosas. Yo decía, ¿será así? ¿Será como estás diciendo? Pero cuando he aprendido a conocer la palabra, les decía, ¿en qué lugarcito está eso? A ver, mostrame, hermano, quiero saber. Ya no creía en el hombre, creía en lo que nos dice la palabra. Es importante, porque todo te pueden convencer, de todo te pueden decir, pero no, la palabra es única y ella nunca va a cambiar. Es como nuestro manual de vida. Cuando tenemos un aparato, compramos un aparato, digamos, como este o cualquiera, leemos primero el manual para poder funcionar. Muchas veces, a veces agarramos como sabemos más o menos y no le podemos pescar el asunto correctamente, ¿no? Por ejemplo, como me estaba sucediendo con la cafetera, que es decir, estoy estudiando, nunca he visto sus instrucciones.
Yo le prendo y listo, pero ahí tiene un foquito rojo, tiene un verde, tiene un azul, blanco, creo. Y entonces, no sé para qué sirve, ¿no ve? Entonces, es bueno. Y lo mismo las Escrituras te sirve como un manual de vida para que tú mejores día a día. Y además de eso, la palabra de Dios cambia tu corazón. Esa es la gran diferencia. Por eso dice, escudriñen, revisen las Escrituras. Pon atención, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. También Cristo está en la providencia. O sea, siempre. Dios gobierna todo. Estamos diariamente en las manos de Dios. Nuestra salida está en sus manos. Nuestra entrada está en sus manos. Pues decimos, Señor, bendice mi salida. Bendice mi entrada, Padre. Porque sé que tú me vas a hacer llegar bien a mi casa. Voy a salir bien a mi trabajo. Voy a ir de aquí tranquilo, Señor. Sé que tú estás conmigo. Qué gran diferencia es cuando vamos acompañados del Señor, que cuando íbamos a la, como decimos, a la quete decimos, ¿no? Que como sea decimos. No sabemos dónde vamos a ir, o no sabemos qué va a ocurrir, pero con el Señor sabemos que cada caminada es segura. Cada paso que damos con el Señor tiene seguridad. Esa es la diferencia. Por eso es importante estar con Él. Y dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Quiénes son los llamados, hermanos? Nosotros. Nosotros somos los escogidos, somos los llamados por el Señor. Él, de alguna manera, Él nos ha traído aquí. Él, de alguna manera, nos ha hecho entender la palabra de Dios. Tal vez alguna vez hemos dudado. Tal vez conocí a una persona que era totalmente atea. Era una amiga que yo tenía y me decía, no, yo no creo esas cosas. ¿No crees? Yo también decía, ¿por qué no crees? Que no hay estas razones. Además, la vida es así simple y no hay ningún problema. Lo que te tiene que pasar, te pasa y listo. Al comienzo me hacía hasta a mí dudar. Yo decía, sí, no, tienes razón. Le decía. Pero cuando he comenzado la palabra de Dios, nunca más ha habido esa duda. Porque aquí dice que hasta los demonios creen. ¿Cómo puede dudar una persona? Ha pasado un tiempo y le he vuelto a ver a una amiga, debe ser de unos 15 años, la volví a ver. Y ya no era atea, ¿no? Creía ya en Cristo. Parece que iba a una iglesia adventista, me parece. Ya iba. Pero así es. Dios de alguna manera te lleva. Aunque digas no. Pero Él tiene un propósito para ti. Ahora algunos tal vez nunca más vayan, nunca conozcan la palabra. Pero la mayoría de nosotros que vamos conociendo, somos bendecidos de Dios. Ahora hay personas que dicen que son cristianos, que están en la congregación, pero no hacen nada, solamente vienen a la congregación y afuera es su vida diferente. Solamente vienen por aparentar. Yo conocí a un amigo que también me dijo de colegio, era, hola, me dice, hola hermano, le digo, qué gusto verte aquí en la iglesia, le digo, en la congregación. Sí hermano, vengo aquí, he venido, dice que aquí las chicas cristianas son buenas. Voy a venir por esa situación. Yo le he mirado. Hermano, primero tienes que conocer a Dios. Lo primero que tienes que hacer es eso. Tú estás viniendo con intención diferente y eso no te va a resultar. Tienes que conocer al Señor. Y le hablé un poco, pero no vino y después de un tiempo supe que era de colegio que había fallecido, un abogado muy bueno, pero había fallecido y me dio pena de él, ¿no? Pero sin embargo, yo le he hablado de la situación. Pero era su interés ese de él. Y no tiene que haber ese interés. Tiene que haber amor. Por eso le cantamos, gloria en lo alto, Señor. Tú estás ahí con nosotros. Ese amor es totalmente diferente que cualquier amor que pueda existir. Algo que ha dado la vida por ti.
por mí y por cada uno de nosotros. ¿Quién puede hacerlo? Nadie. Nadie. En absoluta vez no quieren ni mirarte. Solo Cristo nos ha dado ese amor. Luego nos dice también, Él sustenta todas las cosas, nos tiene en su mano, como les decía en Mateo 28, 18, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, todo, absolutamente todo está en sus manos. Y en Lucas 12 dice, no temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido darles el reino. Nosotros somos la manada pequeña. Nosotros somos los que estamos ahí. Nosotros somos los que estamos en las manos de Dios y Él nos protege. Una cosa que me gusta mucho es lo que dice Marcos 5:36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Este es un punto importante, porque cuando nos vamos ahí a ver esta pequeña historia que está acá de la hija de Jairo, vemos que el hombre era una persona importante allá, un principal, que se llamaba Jairo. Estaba tan desesperado, tan preocupado por su hija que estaba muriendo, que va ante Jesús. Uno que era, digamos, como era un principal, era un fariseo, me imagino, un sacerdote principal. Pero ha escuchado que Cristo había hecho milagros y era la preocupación tal que va y lo busca. Y él dice que se postra ante él. Pero quiero decirles, ¿cuántos de nosotros como papás haríamos lo mismo por nuestros hijos? ¿Qué pasaría si nuestro hijo está mal? Ese ratito corremos, nos preocupamos, es algo que nos pasa de por sí. Igual estaba este hombre acá, desesperado. Cristo lo ve y le dice, bueno, vamos. Pero al estar yendo, hay un tiempo que viene una mujer que le toca, dice, el manto a Cristo y era sana, y se sana. Y Cristo dice, ¿quién ha tocado mis vestidos? Se da la vuelta, va buscando a la persona y la mujer temblorosa estaba ahí porque esas cosas no podían ocurrir en esa época. Era algo terrible, era una inmundicia que una mujer esté con flujo de sangre. La podían apedrear, tenía miedo. Pero sin embargo le cuenta la verdad. Y en ese transcurso de tiempo de contarle la verdad a Cristo y de que Cristo pare y le vaya escuchando a la mujer mientras muere la hija de Jairo, según los que le van a buscar. Y le dicen, ya no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Tu hija ha muerto. ¿Te das cuenta la separación que habrá, la situación que habrá estado Jairo? ¿Cómo es posible? Ha venido esta mujer, me ha quitado ese milagro a debido de... ¿Cómo estaría su pensamiento ese momento de Jairo? Desesperado, su hijo ha muerto. Sus compañeros le han venido a decir, tu hija ha muerto, ya no lo molestes. ¿Cómo es posible que haya pasado? Yo le estaba llevando al Señor, lo estaba jalando, lo hubiera querido llevar a Cristo según su imaginación, me imagino yo que ha de pensar de esa manera. Pero mi hija ha muerto. Y Jesús escucha lo que le dice. Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero él le dice, no temas, cree solamente. ¿Te das cuenta? No temas, no dudes, no tengas miedo, cree solamente. Y Cristo va y resucita a la chica. Ellos sabían que había muerto porque como eran sacerdotes, ellos sabían de medicina, sabían si estaba viva, ellos sabían, según ellos estaba muerta. Hasta se ríen cuando Cristo va. ¿Cómo va a venir a decir, está muerta? Pero resucita. ¿Cuál era el punto principal? No temas, cree solamente.
Cree solamente. No dudes, porque Dios está contigo. No tengas miedo. Hermanos, Señor siempre va a estar con nosotros. Este es algo que tú tienes que tener en tu corazón grabado. No temas. Cree en Cristo. Él es nuestro guía, Él es nuestro compañero, Él está con nosotros todos los días. Estos en la barca estaban de miedo, terriblemente, porque había una fe que no estaba completa. Sin embargo, hace callar Jesús la tormenta y ellos se callan también y lo miran. ¿Quién es este hombre? Pero Cristo es así. Está tranquilo, pero está Él tranquilo porque sabe que en ti no va a pasar nada. Pero tú eres el problema que comienzas a dudar, comienzas a tener miedo. Pero ahora te dice el Señor, no temas, cree solamente, porque en Él está la victoria. Amén. Amén, hermanos. Muy bien. Entonces, Cristo